si mañana nos podemos quedar después del taller a corregir, si no pasamos un nuevo horario o dejamos el video, no hay problema, pero vamos a terminar de corregir igual todos los exámenes, porque estuve revisando la próxima fecha de corrección de exámenes que usábamos los modelos de semana 2 a la tarde, que sería el 22 de noviembre, por la disposición horaria que hay, si no, no tengo otro huequito en donde ponerlo, y es justo feriado. Así que bueno, no nos va a quedar otra que acoplarlo o meterlo en algún hueco para que lo terminen de ver, y sobre todo quiero que lo vean antes de que empiecen con la instancia de globales, ¿sí? Así que bueno, por las dudas, prepárense mañana para quedarse un ratito después de la corrección del taller, y cualquier cosa, si alguno no puede, bueno, obviamente después ve el video, pero si se quedan y pueden participar, mejor. Nos habíamos quedado en la 21. ¿Revisando? ¿Surgió alguna duda más o seguimos desde acá, del examen que estábamos viendo ayer? No, profe, yo no tengo ninguna duda de antes. Bueno, entonces seguimos con la 22. En la 22 me dice, considera un hombre y una mujer de igual peso y altura e indiquen cuál de los dos tiene mayor porcentaje de peso, ¿sí? Del peso total, si pesan lo mismo, en agua. ¿Respondieron bien esta? ¿Mal? ¿Saben el por qué? ¿Quién tiene más agua de los dos? ¿El hombre no tenía 180 litros y la mujer 150? ¿Sí? ¿Cómo siento? Ah, ¿estás hablando de qué? ¿Estás hablando de otro volumen? 180 litros serían como 180 kilos en masa, o sea, no sé. Profe, yo marqué que cambiaba, o sea, la D, que cambiaba durante el embarazo, pero no sé. Bueno, pero te dice la mujer, Yo excepto durante el marqué, embarazo, o sea que la mujer tiene más agua, excepto durante el embarazo, que tendría menos. Eso te está diciendo la opción D. yo marqué la A porque me acuerdo que habíamos dicho que el hombre tenía, o sea, en otra unidad, que el hombre era 40% músculo y la mujer creo que era 20%. Entonces digo, bueno, si el hombre es más grande, debe tener más. Bien, bueno, va por ahí, Luli, por ahí va el razonamiento. Justamente la masa muscular, que es una de las diferencias importantes, porque fíjense que en otras cosas nosotros habíamos visto que el peso del esqueleto es el 18% del peso corporal, o la distribución. Si vemos en realidad la cantidad de líquido de sangre, no hicimos distinción entre hombre y mujer, pero ya hablamos de una cantidad de glóbulos rojos mayor, pero siempre por unidad, digamos, de tejido que circunda. Sin embargo, sí anticipamos en circulatorio, y como dice Luli, cuando vimos tejido muscular también, y a esto va la pregunta, como el hombre tiene un 40% de masa muscular y la mujer tiene un 20%, y el otro 20% uno dice, ¿y qué tiene? Porque en la misma proporción tiene grasa, uno puede confundirse al decir, bueno, pero la grasa yo la metabolizaba y obtengo más agua. Sí, es verdad, si yo metabolizo la grasa obtengo más agua. Sin embargo, si no está metabolizada y no tengo agua metabólica, al fin y al cabo en un cuerpo de una mujer y de un hombre que tienen el mismo peso, el hombre tiene más músculo y más grasa, y la mujer. Entonces, ¿cuál de los dos distribuciones anatómicas, o sea, utiliza más agua para compensarse? La grasa en realidad se reserva al tejido adiposo, pero no está tan ricamente vascularizada como si el músculo. El músculo es todo rojo, pues está lleno de sangre. Y la sangre tiene más de la mitad de su peso en agua. Entonces, inevitablemente, el hombre, para vascularizar a ese músculo, va a necesitar mayor cantidad de sangre. Y ese también, como hay mayor demanda metabólica, ese también es el fundamento de por qué encuentro mayor cantidad de, de glóbulos rojos. Acuérdense que eso sí lo vimos en circulatorio, que los glóbulos rojos en la mujer iban más o menos de 4 millones a 4,5, cambio en el hombre iba de 5 a 5,5. La poliglobulia, o sea, la mayor cantidad de glóbulos rojos y la mayor cantidad de sangre responden a un mayor metabolismo que tiene que ver con el músculo, que gasta mucha cantidad de energía y por ende necesita una rica vascularización. Ese es el motivo por el cual, a igual pesos, el hombre, al tener más músculo, tiene más sangre y por ende también tiene más agua. Ahora, si yo abandono a estas dos personas en el desierto, ¿sí? Y no les meto absolutamente nada de agua, seguramente que la mujer va a poder sobrevivir más que el hombre.
porque rápidamente la mujer va a empezar a metabolizar grasa y tiene más reserva de grasa, va a poder obtener más agua metabólica, pero son condiciones extremas. Si no hay una condición extrema, y también va a vivir un par de horas más, tampoco es que va a vivir un montón más, porque no podemos vivir mucho sin ingerir agua, pues nos deshidratamos, nosotros por lo menos que no estamos acostumbrados. Entonces, en ese caso, obviamente, siempre va a haber, como agua metabólica es la reserva de grasa, pero siempre va a haber más agua de parte del hombre. Y con respecto a la D que habían marcado, que decía la mujer, excepto durante el embarazo, en todo caso sería al revés, sería el hombre, excepto cuando la mujer está embarazada, porque cuando la mujer está embarazada retiene mucha cantidad de líquido. Entonces, en ese caso, la mujer embarazada tendría más agua que el hombre, pero porque tiene una cavidad amniótica, retiene agua en el intersticio. Entonces, la mujer embarazada tiene más agua, pero como condición excepcional. Y después, en el mismo peso, el hombre tiene más agua que la mujer. ¿Se entienden? Claro, claro, yo había entendido al revés. Claro, la habías leído como al revés, como que la mujer embarazada. Sí. Claro, exactamente. Ahí sí sería, pero no es lo que dice la opción. Bueno, 23. Según las diferentes formas de incorporar agua para mantener el equilibrio hídrico, podemos afirmar que la primera opción me dice la forma más eficiente de incorporar agua es consumiendo alimentos ricos en ella como frutas. Si yo digo el mecanismo más eficiente no va a ser comer frutas, el mecanismo más eficiente es directamente meter el líquido. Por eso, en el orden de ingestión de agua diario está la bebida, luego la comida y en tercer lugar el agua metabólica. Eso quiere decir en orden de importancia. Es más, si ustedes se fijan en la cantidad de agua que obtengo de cada uno, el mayor volumen diario yo lo obtengo de la bebida. Así que esto de más eficiente no sería correcto. En la 2, la asociación que les hace de la cantidad de gramaje con la cantidad de agua metabólica que obtengo, si bien el porcentaje en las proteínas está bien, en la azúcar también, o sea, en la glucosa o en cualquier hidrato de carbono, lo que está mal es en los lípidos. En los lípidos yo por cada gramo obtengo 1,1 gramo de agua metabólica, no 0,9. ¿Sí? O sea, este es el dato que está mal en esta opción. Efectivamente, como dice la C, los peces de agua salada, o sea, los peces óseos, para evitar deshidratarse, beben agua de mar, y me aclara los peces óseos, porque en realidad podría tener en los peces de agua salada, qué sé yo, al tiburón, y tienen otra especialización, si es un pez cartilaginoso. Y si para eliminar el exceso de sales, tienen sistemas especiales en las branquias que bombeen el exceso de iones. Esto le pasa a un pez óseo dentro del agua salada, porque un pez de agua marino, pero que no es un pez óseo, por ahí lo que hace es tolerar mayor cantidad de sales en sangre en vez de bombearlo por las branquias. Pero aclarándome esto, que son los peces óseos, está perfecta la opción. Y en la D dice los peces de agua dulce, para evitar sobrehidratarse, emiten orinas hipertónicas. No, obviamente sí. Estoy en agua dulce, ingiero mucha agua hipotónica y tengo riesgo a sobrehidratarme, la orina tiene que ser hipotónica, no hipertónica, que es la orina que tienen obviamente los peces de agua salada, al revés. Bueno, 24. Don Carlos dice padece una enfermedad que a pesar de tener ADH circulante, o sea, funciona bien el hipotálamo, esto no actúa a nivel de sus receptores por mutaciones del mismo. Este trastorno produce una serie de alteraciones entre los cuales podemos mencionar. Fíjense que si bien me está hablando de la falla en un receptor, el efecto es el mismo que vieron el caso que habíamos visto ayer de la persona que tenía diabetes insípida, o sea, que tiene falla, digamos, en la segregación de la ADH, ya sea que el hipotálamo funcione bien y secreta ADH, pero no lo reconozca en el riñón, o directamente el hipotálamo no lo produzca, lógicamente los niveles hormonales en sangre van a ser distintos. En uno voy a tener ADH, en el otro no. Y en uno un problema hipotalámico, en el otro renal. Pero a la hora de los signos y síntomas sucede lo mismo. Esta persona, al no tener receptores, es como si no tuviera ADH. Entonces, ¿qué me pasa si no tengo ADH? ¿Aumenta la presión y el volumen? No, todo lo contrario. O sea, no va a aumentar la presión y el volumen si la ADH es lo que lleva al aumento de la presión. Si no tengo ADH, se libera el agua, la orina es hipotónico, disminuye el volumen plasmático y la presión cae. Por eso la que está bien es la B. Si no puedo retener agua por ADH, que es antidiurética, lo orino, por eso la orina es hipotónica. La C me dice disminución de la excreción de agua, no es todo lo contrario de lo que estábamos diciendo, y la D dice aumento de la reabsorción de agua a nivel del colector, no es disminución, el aumento lo da obviamente la presencia de ADH. Bueno, un repasito un poco de la función en realidad que tenía la ADH. 25.
teniendo en cuenta los mecanismos de transporte de distintas sustancias a través de las membranas celulares, indique la opción correcta. La primera me dice, el agua siempre se mueve por difusión pasiva gracias al gradiente de difusión desde un medio hipertónico a uno hipotónico. No, siempre el agua por difusión se mueve desde un medio hipotónico a un hipertónico. B, el agua viaja desde un medio con alto potencial hídrico a uno con bajo potencial hídrico, vamos bien. Pero dice, o también podemos decir de un lugar que tiene alto potencial osmótico y bajo hacia uno que tiene bajo. Esto es lo mismo que decir de un hipertónico a un hipotónico. Y dijimos recién que está mal. O sea, si yo tengo alto potencial hídrico, el osmótico tiene que ser bajo. Siempre son opuestos. En una misma solución, si yo estoy comparando con otra y una tiene alto potencial hídrico, es porque su potencial osmótico es bajo. Y si está equiparado, y bueno, si es isotónico, tiene ambos el mismo potencial hídrico y por ende el mismo potencial osmótico. Repasito a pleno en la unidad 3, porque son conceptos que hemos visto en permeabilidad. La C me dice, como el sudor humano contiene sales, a medida que transpiramos se pierde agua, pero también se pierden sales. Por eso la concentración del fluido extracelular, o sea, del intersticio, se mantiene constante. Y esto está perfecto, y por eso cuando hacemos ejercicio físico y tenemos una transpiración profusa, lo que tenemos que ingerir es agua con sales, y no como me dice la D, agua pura, porque corro el riesgo de que desde ese medio extracelular, si yo, transpiro agua y sales, y tomo solo agua, la sangre se vuelve hipotónica, esa sangre hipotónica se mete al intersticio y desde el intersticio pasa hacia las células. ¿Qué le pasa a la célula? Se hiperhidrata, o sea, incorpora mucha agua, que está todo bien lo que me dice la D también en base a esto, pero acá me dice, sufren el proceso de plasmólisis. No, la plasmólisis era el estado de máxima deshidratación, y sería lo contrario, sería el estado de máxima hidratación o turgencia y la célula después explota. Entonces, si yo meto agua sola, pero perdí agua y sales, obviamente voy a generar una descompensación iónica. ¿Sí? En cambio, si incorporo agua y sales, que perdí todo, pero en realidad repuse todo a la vez, vuelvo a rehidratar el cuerpo y sigo manteniendo la concentración isotónica del contenido que perdí y lo que estoy ingiriendo. ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda en esta pregunta? No, profe, me quedó una duda ayer, pero la pasó muy rápido esa pregunta. La que decía, ¿cuáles son las presiones parciales de oxígeno en la arteria pulmonar, alveolo y vena pulmonar, respectivamente, en milímetros de mercurio? Sí. Y yo me acordé que habíamos visto, porque lo rendimos esto presencial, que había sido un trabajo práctico, pero habíamos dicho que era 100, 100, 100, No, no depende. 40. No, en el práctico te nombraba otra cosa. Ah, bien. No. En el práctico, si vos te fijás, no me acuerdo qué combinación había, pero en el práctico te hablaba, creo, de la vena pulmonar, los alvéolos pulmonares, y no sé si el ventrículo o la aurícula. Bueno, no sé, fíjate qué te dices, depende de lo que te esté preguntando. Sí. Vos siempre te tenés que acordar el recorrido. O sea, la presión parcial de oxígeno va desde 100 cuando está en el alveolo, venas pulmonares, toda la parte izquierda del corazón y todas las arterias del cuerpo, menos la arteria pulmonar. Entonces, cualquier situación que me pregunten así, la presión parcial de oxígeno es de 100. Y en esos mismos lugares, la presión parcial de dióxido de carbono es de 40. Y del otro lado, o sea, después del capilar sistémico, en el capilar sistémico, en todas las venas del cuerpo, cuando regreso al corazón por la parte, digamos, derecha, y cuando voy a las arterias pulmonares y hasta llegar al alvéolo, toda la sangre está desoxigenada. Entonces, en sangre desoxigenada, tengo una presión parcial de oxígeno de 40 y de dióxido de carbono de 46. Les pueden preguntar siempre cruzado de uno u otro y pueden preguntarles presión de dióxido de carbono o de oxígeno. Así que ojo, en lo que vimos ayer era en lugares en donde en la primera había sangre desoxigenada y en los dos oxigenada. Eso es lo que te tenés que fijar para responder. ¿Se entiende? Sí, gracias. No, de nada. Bueno, pasamos a la 26. Dice, ya hemos mencionado que la urea es una sustancia menos tóxica que el amoníaco y es una forma que tiene el ser humano de eliminar compuestos nitrogenados. También hemos mencionado que se reabsorbe aproximadamente el 50% del filtrado y tenemos que marcar
¿por qué? O sea, ¿para qué sirve esta reabsorción de urea? Porque si yo quiero excretar urea, ¿para qué carajo la reabsorbo? Y la verdad es que yo necesito mantener un gradiente osmótico, porque si no, nunca podría concentrar la orina. Y si yo no concentro la orina, perdería muchísima agua. Y si pierdo muchísima agua, me deshidrato y me muero. Puedo hacerlo si me abunda el agua en el medio. Por eso un pez de agua dulce excreta amoníaco, no tiene problema, libera cantidades excesivas de agua y le sobra. Pero cuando yo tengo un animal terrestre como nosotros, que está adaptado a un ambiente terrestre donde tiene que reservar agua, tiene que compensar el equilibrio iónico en esa médula suprarrenal, que la tiene que activamente bombearle cloruro de sodio para volverla hipertónica y que se pueda concentrar. Entonces, automáticamente la urea va a viajar por difusión dependiendo la cantidad que yo tenga disponible para poder excretar. Si tomo mucha agua y el contenido que tengo dentro del túbulo es altamente hipotónico, que después obviamente se va concentrando, pero al concentrarse menos, al tener que bombear menos cantidad de solutos hacia hacia la médula para mantener el equilibrio, la urea tiende a permanecer más cantidad dentro de la orina. Porque cuando yo hablo, estadísticamente, si una persona más o menos orina 1,5 litros y está tomando lo que tomamos como referencia en Curtis, yo digo, bueno, más o menos el 50% de la urea se reabsorbe. Pero la verdad es que si yo tomo mucha agua, estoy ayudando a que la orina tienda a barrer mayor cantidad de urea. Entonces, por una cuestión de gradiente de concentración, quizás queda menos en el intersticio, o sea, de la médula renal, y se puede quedar más contenida dentro del túbulo. Nunca el 100%, porque el mismo gradiente de concentración hace que los contenidos se muevan por difusión. Entonces, hacia donde haya más concentración, desde donde hay más, donde hay menos, se va a mover mientras que se lo permite. Justamente a la altura del túbulo colector hay una reabsorción, ¿sí?, de esta urea para seguir haciendo a esta médula hipertónica, porque de esa manera voy a incrementar la reabsorción de agua. Si yo no incremento la reabsorción de agua, no recupero agua, y si yo no recupero agua de los 180 litros que estoy, digamos, más o menos procesando por día, es como un montón. Eso puede ser que te hayas confundido, ay, no me acuerdo quién lo dijo, Marty, de 150 y 180, creo que acá les dice, si bien se toma como referencia más o menos 180 litros de filtración, como el hombre tiene más sangre, también por ahí filtra más orina por día. Entonces, filtra 180 litros y la mujer alrededor de 150 litros. Pero, ¿qué filtro? Después tengo que volver a recuperarlo, ¿sí? Pero recuerden que la filtración significa por el bombeo que yo le doy o la irrigación que le doy al riñón. Pero después lo tengo que recuperar. Imagínense que si pierdo 180 litros por día, tendría que perder 3 o 4 veces mi peso corporal. O sea, no sería posible. Siempre se recupera ese volumen porque hay una alta concentración de sustancias que vuelven al intersticio. Fíjense, ya en el túbulo contorneado proximal ya recuperé el 65 al 70% de la mayoría de los componentes que vuelven a la circulación. Como que al principio filtro y pasa todo, y después voy eligiendo, y digo, bueno, esto vuelve, esto no. Entonces, la urea lo que está haciendo es crear un gradiente, o sea, el cloruro de sodio crea un gradiente de concentración y la urea mantiene ese gradiente de concentración para seguir haciendo hipertónica la médula y de esa manera mantener justamente el proceso de reabsorción de agua. La AMIC se reabsorbe para que el hígado utilice para formar bilis, no, con la urea no, o sea, puede incorporar parte de la urea en la bilis para excretarlo, pero en realidad el fundamento no es que lo reabsorba para que el hígado lo utilice, si de hecho el hígado lo fabrica porque el amoníaco es tóxico para liberarlo, o sea, sigue siendo un desecho, no me sirve para volver a reutilizarlo. ¿Se reabsorbe para que las células fabriquen glucosa? No lo utilizan, aparte es un desecho nitrogenado, la glucosa ni siquiera lleva nitrógeno, no lo utilizo como fuente de producción porque vuelvo a lo mismo, es un producto de desecho. Y en la última dice se reabsorbe para mantener la homeostasis de los protones y podemos mantener el pH sanguíneo. Esto tampoco sucede, aparte los protones son partículas cargadas, la urea no está cargada, en realidad es una molécula, bueno, tiene en realidad una composición, no una composición, sino un tamaño bastante parecido al agua, entonces por eso se filtraba, no sé si se acuerdan que por las acuaporinas habíamos dicho que pasaba no solo el agua, sino pasaba la urea, entonces si yo veo la tendencia de una membrana a dejar pasar la urea, entiendo por qué en el colector a veces se reabsorbe la urea y lo hace por difusión, porque es en el lugar donde yo reabsorbo agua por las acuaporinas, obviamente ante la presencia de H, entonces
por la misma acuaporinas que se va a mandar el agua para poder recuperarlo, se va a mandar la urea. Entonces hay parte que la voy a recuperar y no me queda otra. Pero si no lo recuperaría, no puedo recuperar agua. Y si no recupero agua, me deshidrato. Entonces no me queda otra. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Más o menos. Que no se entiende. Dígame. O sea, no entendí muy bien, capaz lo tendría que volver a leer. Esas partes de la unidad. No te escuché, Lulín, que no entendiste mucho qué. O sea, cuando lo explicó, pero digo que lo tendría que volver a leer para que me quede más claro. Miren, es muy importante más allá de las... Primero se tienen que aprender qué es lo que va pasando en cada uno de los tramos. O sea, yo tengo que saber en dónde se reabsorbe urea, porque eso está en el cuadrito, incluso en el de Tortor y de Erickson. O sea, la otra esquemática tienen aparte del de Curtis, les habla de porcentajes que se reabsorben en cada tramo y es importante, se los tienen que saber cada uno. Pero después de ver esto y estudiármelo como mecánico, digo, bueno, acá se reabsorbe tanto, acá... Después uno se pregunta el por qué y dice, bueno, pero ¿por qué acá se reabsorbe de forma activa, acá pasiva? Entonces, hay todo un apartado en esta unidad donde me dice por qué la concentración de la orina en la médula. Y me explica todos los fundamentos, porque a ver, yo tengo que gastar energía para hacer esto. Si yo no gasto energía y no bombeo de forma activa en el asa de Henle ascendente, gruesa, no bombeo activamente el cloruro de sodio, la médula renal nunca sería hipertónica. Y si la médula renal no sería hipertónica y el agua siempre viaja hacia donde se le canta, no tendría yo forma de liberar orinas que fueran hipertónicas, porque mi orina estaría en relación con mi sangre y con mi intersticio, que serían isotónicos. Entonces, es verdad que si el organismo produce mayor cantidad de urea, la urea entraría a la orina para ser liberada, pero el agua que la acompañaría sería mucha más cantidad de lo que yo puedo tolerar por la cantidad de agua que puedo ingresar. Entonces, ese mecanismo que se genera activo de bombear iones hacia la médula, que está todo en un apartado donde les dice cómo se concentra la orina en animales terrestres, no solo nosotros, es importantísimo entenderlo, porque si yo no bombeo activamente el cloruro de sodio y no vuelvo a la médula hipertónica, no tendría forma de generar un líquido hipertónico. Porque siempre el agua va a viajar hacia donde se le cante. Yo puedo cerrar las acuaporinas, pero ¿hasta cuándo? O sea, cierro las acuaporinas, pero ¿cuánta energía tendría que bombear para liberar solo urea con tanta poquita cantidad de agua disponible? Entonces, incluso la distribución y la forma que tiene la nefrona, que se va hacia la médula y que vuelve, en realidad hace que cada vez que suba, yo vuelvo a estabilizar el líquido isotónico, pero cada vez que se mete en el asa de Henle y después cuando se mete en el túbulo colector, lo que yo estoy haciendo es meterme en la zona más profunda para exponer el túbulo a una zona hipertónica, como es la médula, para poder concentrar la orina. ¿Sí? Entonces, relean eso, igual en los talleres lo vamos a repasar, el mecanismo de formación de la orina. Sé que está como bastante fresco esta última parte, pero es re importante que lo entiendan, ¿sí? Entonces, bueno, mañana vamos a repasar la parte de biología celular, pero ya la semana que viene vamos a repasar esta parte de biología humana. Vuélvanse a leer, por favor, todo el cuadrito, ¿sí? Y toda la parte de concentración de la orina. Léanlo, lo reafirman, y si obviamente queda alguna duda más, lo volvemos a ver y aprovechamos para repasar. ¿Está bien? Sí, gracias. No, nada. Bueno, 27. Los procesos de formación de orina son filtración, absorción, secreción y excreción. Dichos procesos se llevan a cabo en distintas partes de la nefrona y me pide que marque lo correcto. Bueno, la primera opción me habla del túbulo contorneado proximal, que se reabsorbe en porcentaje, me está hablando de una reabsorción activa de un montón de contenidos. De hecho, si se fijan en Curtis, les dice como que el túbulo contorneado proximal, si bien secreta componentes, es el principal en la absorción o reabsorción de contenidos, pero si se fijan, este porcentaje está mal, porque idealmente, salvo que haya una patología, salvo que haya, no sé, una diabetes o lo que fuera, que aparece mucha cantidad de glucosa en orina, siempre la glucosa, los aminoácidos y todos los nutrientes se reabsorben, o sea, vuelven a la sangre en un 100%, no en un 50%. ¿Sí? Esto es lo que está mal de la primera opción. B, la porción descendente del asa de Henle es altamente permeable al agua, por lo que el agua del intersticio pasa a la luz del túbulo, haciendo que el filtrado líquido dentro del túbulo sea hipotónico.
Si la porción descendente es altamente permeable al agua y yo estoy descendiendo en una médula hipertónica, entonces el agua sale del túbulo, no entra. Me está diciendo que acá pasa desde el intersticio a la luz del túbulo. No, el proceso de reabsorción de agua es que yo del túbulo lo mando al intersticio, del intersticio lo vuelvo hacia la sangre. Y además, el líquido se va volviendo como hipertónico con respecto a la sangre, porque en realidad en esa partecita del túbulo, al estar bombeando el agua y al recuperarlo, es porque la médula, como hemos dicho, la médula renal, es hipertónica. Entonces, el líquido del túbulo se vuelve isotónico con el intersticio. Pero al ser los dos isotónicos, pero ambos son hipertónicos con respecto a la sangre, por eso yo digo que el líquido del túbulo es hipertónico con respecto a la sangre. No con respecto al medio que está al lado, porque el intersticio y el túbulo, que es lo que se ve en el dibujito, en el de Curtis y en el otro, porque los vasos sanguíneos no me los han dibujado, pero en realidad la referencia de ese hipertónico es con respecto a la sangre, ¿sí? Que este concepto lo vimos o sea, lo desarrollamos bien en la teoría porque es muy importante que lo entiendan, que por más que no esté dibujado el vaso sanguíneo ahí, cuando yo hablo de secreción y de reabsorción, lo estoy haciendo en base o sea, a la sangre, al vaso sanguíneo, que aunque no esté dibujado es a donde va a ir a parar el agua o los iones que se reabsorban. Y cuando digo secreción, se secreta hacia el túbulo para después excretarse con la orina. La C me dice, la porción descendente del asa de Henle, que es la misma que estábamos viendo recién, es permeable al agua, y gracias a que todo el intersticio medular es hipotónico, con respecto a la luz del túbulo, se produce gran absorción. No es hipotónico, sino que es hipertónico. Si es lo que hemos venido diciendo, hay un bombeo activo de cloruro y sodio hacia la médula que la vuelve altamente hipertónica, y eso es lo que permite la reabsorción de agua, ¿sí? O sea, la gran absorción de agua, porque reabsorber es pasar del túbulo al intersticio. Entonces tiene que viajar de un medio hipotónico a uno hipertónico. Si la médula es el hipotónico, el líquido se metería al túbulo y no volvería a la sangre. La única correcta entonces en esta es cuando me dice en todo el segmento ascendente de la asa de Henle hay reabsorción de iones, pero no de agua, o de agua mínimamente, porque ya habíamos dicho que, a ver, si bien la teoría dice relativamente impermeable, cuando me dice relativamente es porque el agua viaja desde donde quiere, o sea, por concentración. Pero hay un bombeo tan rápido de iones que lo consideramos casi impermeable al agua porque lo que está encerrado son las acuaporinas. Entonces hay filtración de gotitas de agua, pero el movimiento en general de la masa va a ser mínima porque estoy volviendo impermeable al no tener presente los canales que se encargan del pasaje, digamos, en más cantidad de ese agua. Entonces, por eso digo que no pasa agua o que es impermeable al agua. Y como me dice acá en la porción fina, tenemos un mecanismo pasivo de cloruro de sodio, y en la porción gruesa, que es la de más arriba, es en donde se bombea activamente el cloruro de sodio y crea el gradiente de concentración en esta médula, volviéndola hipertónica. Entonces, de esta manera, recupero de forma pasiva el cloruro de sodio, y el líquido sigue siendo como isotónico con respecto al intersticio, pero cuando sube y va a la rama ascendente gruesa de la asa de Henle, ya estoy metiendo activamente cloruro de sodio al medio. Entonces, si lo meto activamente, quiere decir que estoy sacando más cloruro de sodio de lo que saldría naturalmente. Por eso lo estoy volviendo más hipotónico al líquido adentro, porque estoy bombeando activamente. Y si yo algo le saco soluto, obviamente lo vuelvo más hipotónico. Vuelvo a lo mismo, esta pregunta para repasarla, hay que repasar bien el gráfico, la concentración de la orina y cómo hago en realidad para concentrar la médula para que ese líquido vaya cambiando de tonicidad a medida que va viajando, siempre con respecto a la sangre. La 28 me dice, los sistemas de excreción de los vertebrados dependen principalmente del sistema urinario, donde el riñón es el órgano responsable de la filtración de la sangre, y me pregunta sobre su anatomía. La opción A es la que estaba bien, porque me dice que son dos órganos pares que se encuentran a ambos lados de la columna vertebral, detrás del hígado y el estómago. De hecho, esto es lo que lo define como órganos retroperitoneales, pero lo que está mal de la opción B es que me dice que el riñón izquierdo está algo más abajo que el derecho, debido a la presencia del hígado. Sí, debido a la presencia del hígado tiene una disposición distinta, pero el hígado está del lado derecho, así que el riñón derecho es el que está más abajo que el izquierdo, y no el izquierdo que el derecho. Dice, al corte se identifica la corteza externa, la corteza interna y la médula renal. Esto está mal porque no hay dos cortezas, hay una sola corteza renal y dos médulas. Hay una médula externa y una médula interna, o que se la llama intermedia
e interna, como sea, pero son dos médulas, dos disposiciones anatómicas de la distribución de la médula, pero la corteza es una. Y la última dice, la médula, a su vez, se divide en cálices mayores y cálices menores que desembocan en la pelvis renal y luego se continúan con la vejiga. ¿Qué está mal de acá? Que lo que desemboca en la pelvis renal es el cáliz mayor. O sea, tengo los nefrones o las nefronas, la pirámide renal, cáliz menor, después cáliz mayor, y el cáliz mayor desemboca en la pelvis renal. No así como me lo pone, está como al revés. 29. Si luego de una sudoración profusa, muy abundante, se ingiere agua pura, sin sales, o muy pobre de ella, una de las opciones que estábamos viendo en la pregunta anterior, ¿qué me va a pasar? Y si yo ingiero solo agua, ese agua entra por mi sistema digestivo, se reabsorbe, pasa a la sangre, y la sangre disminuye su osmolaridad plasmática, se vuelve hipotónica. ¿Por qué? Pues estoy metiendo agua sola. Entonces, el plasma, o sea, la osmolaridad plasmática significa la osmolaridad que hay dentro de los vasos sanguíneos, disminuye porque aumenta su potencial hídrico al haber ingresado solo agua. ¿Tiende a salir agua del compartimiento intracelular? No, todo lo contrario, tiende a meterse agua porque la sangre se volvió hipotónica y siempre el agua viaja del medio hipotónico al hipertónico. Y acá me dice, ¿aumenta la secreción de ADH? No, justamente todo lo contrario, porque el ADH mantiene agua en el riñón y si yo tomé agua nada más voy a fomentar a poder liberarla además, o sea, inhibir la secreción de ADH y no aumentarla. La última pregunta de este examen decía, la orina se forma gracias al trabajo en conjunto de todas las nefronas del riñón. Con respecto al funcionamiento del túbulo renal, marque lo correcto. La primera me dice, en el túbulo contorneado proximal se bombea sodio hacia adentro del túbulo por mecanismo activo, le sigue el agua y los cloruros en forma pasiva manteniéndose de esa forma isotónico con el intersticio. ¿Sí? ¿Qué es lo que está mal de acá? Que si yo bombearía sodio hacia adentro del túbulo, entonces no estaría reabsorbiendo. Justamente en este tramo se reabsorbe el 65% del sodio. Otra vez volvemos a lo mismo. ¿Qué significa reabsorber? Pasar del túbulo al intersticio y del intersticio hacia la sangre. Entonces, sí es verdad que yo bombeo sodio, lo recupero y el líquido sigue manteniéndose isotónico con el intersticio, pero lo bombeo desde el túbulo que se acaba de filtrar hacia el intersticio y te pasa la sangre. La B está bien porque me dice, si bien mediante este mecanismo el filtrado se mantiene isotónico, en esta porción del túbulo se reabsorbe entre 60 y 70% del volumen del filtrado y pasa obviamente a los capilares peritubulares, recordemos que se formaron después de la arteriola eferente que salió del glomérulo. La C me dice, la pared de la porción descendente del asa de Henle es permeable a la sal, pero impermeable al agua, y como la médula es hipertónica, hay salida de agua hacia el intersticio. La pared de la porción descendente del asa de Henle es todo lo contrario, muy permeable al agua e impermeable a los iones. La otra es al revés. O sea, la otra pared se vuelve al revés, muy permeable a los iones y prácticamente impermeable a los iones, al cloruro de sodio. Y en la D me dice, en la porción ascendente del asa, hay transporte activo de sodio y cloruro hacia afuera, mientras que la permeabilidad del agua disminuye. Esto produce salida de solutos y no de agua. A ver, en la porción ascendente, que se divide en porción fina, en porción gruesa, primero que no hay en toda transporte activo, sino que en la primera parte es pasiva y en la otra es activa. Pero me dice hacia afuera, ¿sí? ¿Hacia afuera de dónde? O sea, primero que no me está aclarando, pero ponele, supongamos que sea hasta el intersticio. Bueno, dale, estoy haciendo transporte activo hacia el intersticio. Pero, ¿ese es el motivo por el cual la permeabilidad del agua disminuye? No, la permeabilidad del agua aumenta. Lo que pasa que es como están cerradas las acuaporinas, no le permite el pasaje. Y eso hace que en el interior del túbulo se siga volviendo el agua más hipotónica y no se puede recuperar porque las acuaporinas están cerradas. Pero no es que está la permeabilidad disminuyendo al agua, todo lo contrario, está aumentando, se estoy volviendo el líquido adentro más hipotónico. Si yo bombeo los iones para afuera, me va quedando dentro del túbulo un líquido cada vez más hipotónico. O sea, cada vez va a tener más tendencia a tratar de reabsorberse. Al estar cerradas las acuaporinas, logro que se vuelva un líquido más hipotónico, que se recupere en realidad
esa concentración hasta volver a la primer parte, o sea, al túbulo contorneado distal, y se vuelve a meter en la médula, en donde se va a volver a recuperar agua en el colector, porque ahí sí voy a tener hormonas como la ADH y la aldosterona, que van a llevar justamente la reabsorción de este agua. Bueno, y con esto terminamos este examen. ¿Alguna duda? No, no, profe, por ahora no. Bueno,